Las luces fluorescentes de la sala de juntas de Jensen Technologies zumbaban sobre mi cabeza mientras me acomodaba en la silla del rincón, la única que nadie quería porque daba la espalda a las ventanas, perfecta para alguien que debía ser invisible. Emily, café, ordenó mi madrastra Patricia sin mirarme mientras chasqueaba los dedos, y asegúrate de que esta vez esté caliente, no como el desastre de ayer. Me levanté en silencio ajustando mi sencillo cardigan gris. A mis 28 años ya era experta en ser la decepción familiar, la que abandonó Stanford, la que nunca logró nada, la que aún era invitada por culpa de la culpa de mi padre. Enseguida, respondí bajito recogiendo tazas. En la cabecera, mi padre Richard Jensen, el hombre que había convertido una pequeña distribuidora en un imperio, presidía la mesa mientras mi medio hermano Derek hablaba de yates y millones con arrogancia, mi hermanastra Vanessa presumía cifras de herencia y acciones, y todos celebraban la inminente venta de la empresa Meridian por $340 millones. Yo tomaba notas, como siempre, invisible, mientras discutían porcentajes, 35% de mi padre, pequeñas participaciones del resto, y un 18% sin dueño claro que él descartó como inversores menores. Cuando preguntaron por mí, Patricia se burló de mis supuestas acciones como si fueran una limosna, solo el 1% o 2%, suficiente para comprar cardigans. Nadie me tomó en serio cuando votamos la venta. Todos dijeron sí, menos yo, que en voz baja dije en contra, provocando risas. Para ellos era irrelevante, una formalidad. Entonces llegaron los abogados de Meridian y todo cambió. Su director frunció el ceño al revisar documentos y reveló algo imposible. Existía un accionista mayoritario con el 82% de la empresa bajo una entidad llamada J Holdings LLC, registrada hace 12 años, justo antes de la muerte de mi abuelo Jack Jensen. El silencio fue inmediato, la seguridad del poder se desmoronó. Mi padre negó todo, Patricia se rió nerviosa, Vanessa acusó un error administrativo, pero los abogados confirmaron que era legal y vigente. El banco llamó en ese momento. El préstamo puente de 42 millones que pensaban pagar con la venta ahora era exigible de inmediato por cambio de control, amenazando con llevar la empresa a quiebra. El caos estalló, gritos, pánico, planes rotos de yates y penthouses. Yo me levanté tranquila y salí al despacho que mi abuelo solía llamar su sala de pensamiento. Allí llamé a Margaret Sin, la abogada del fideicomiso, quien me habló con calma. Tu abuelo quería que vieras cómo reaccionaban cuando creían tener el control total. Entonces lo entendí todo. Volví a la sala y, cuando el desastre era absoluto, dije la verdad. Yo controlo J Holdings. Soy la propietaria del 82% de Jensen Technologies. Nadie respiró. Proyecté los documentos. Mi abuelo había comprado acciones durante años hasta consolidar el 82% y las había transferido a un fideicomiso a mi nombre, diseñado para activarse cuando cumpliera 28 años. Yo había estado esperando ese momento mientras ellos me ignoraban. Les expliqué que había sido formada por él durante años, trabajando en archivos de tecnología mientras ellos me despreciaban por usar cardigans baratos. También revelé que conocía el valor real de la empresa, no 340 millones, sino al menos 460 millones, incluso más, y que Meridian estaba aprovechándose de su desesperación por el préstamo. Cancelé la venta de inmediato y autoricé una reestructuración para cubrir la deuda sin perder valor. Luego comenzaron los cambios. Derek fue removido de su cargo por pérdidas millonarias en su expansión, Vanessa perdió el control de marketing por gasto inútil, Patricia su consultoría fue cancelada, y mi padre permanecía como CEO pero con salario ajustado a rendimiento real. Les dije que esto no era venganza, sino responsabilidad. La empresa no era un cajero familiar, era el legado de mi abuelo. Cuando intentaron protestar, les recordé que yo podía decidirlo todo como accionista mayoritaria. Después recibí llamadas de inversores interesados en pagar mucho más de lo que Meridian ofrecía, pero no acepté nada aún, no se trataba de vender, sino de construir. Al final del día, mi padre entró en mi oficina, más pequeño, más humano, y admitió que casi destruye la empresa por dinero rápido. Le dije que podía quedarse, pero solo si entendía que ahora se trataba de propósito, no de salida. Esa noche, sola en el despacho de mi abuelo, leí su carta. Él sabía que ellos verían la empresa como dinero, y yo como legado. Me recordó que liderar no es agradar, es proteger. Afuera, 347 empleados seguían trabajando sin saber que habían estado a punto de perderlo todo. Recibí mensajes de ellos agradeciéndome, algunos llorando de alivio. Colgué un viejo cartel de mi abuelo que decía que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, y el segundo es hoy. Miré la fábrica iluminada y entendí que nunca fue sobre el dinero, sino sobre construir algo que importara. Y por primera vez en mi vida, dejar de ser invisible había salvado a todos.